¿Qué tal a nuestra audiencia de Red Visión y Progreso Hispano News? Ya estamos aquí una vez más con nuestro show legal de inmigración de preguntas y respuestas. El abogado Douglas está aquí ya listo para contestar sus preguntas. Abogado, buenas tardes y bienvenido. Bueno, buenas tardes. Gracias como siempre por la oportunidad para hablar. Aquí estamos ya, amigos, para contestar sus preguntas, sus dudas sobre la ley de inmigración. Y gracias como siempre a Progreso Hispano y a Red Visión también por brindar ese servicio tan importante a la comunidad. Como ustedes saben, en este momento la ley de inmigración ya, es bien complicado, cada día ya más complejo y aquí estamos para contestar cualquier pregunta, cualquier duda que ustedes ya tienen sobre la ley de inmigración. Gracias por la oportunidad de estar aquí. Gracias, abogado. Y para nuestra audiencia que nos sigue aquí en este show legal de inmigración, también les queremos hacer conocer algo. Desde el día de ayer, creamos un nuevo programa de ayuda para la comunidad que es Real Estate en Progreso. Qué bueno. Así que amigos, con usted todas sus dudas que tengan sobre el mundo de compra o venta de casa, conéctese con nosotros cada miércoles a las 5 de la tarde. Tenemos la señora Irma Fro, que es una experta en bienes raíces, contestará todas sus preguntas. Qué bueno. Pueden seguirnos también en nuestro canal de YouTube y ustedes pueden ver el video que se hizo el día de ayer. Vamos a comenzar contestando las preguntas de nuestra audiencia. La primera pregunta que tenemos aquí, pregunta anónima, que dice lo siguiente. La persona obviamente no quiso identificarse. Un amigo colombiano aplicó para la visa de turista y se la negaron. Él me pregunta si mi esposo, quien es ciudadano americano, puede darle una carta de invitación. ¿Funciona una carta de invitación? ¿Cómo se debe escribir esa carta? ¿Y cuál es el proceso que debe seguir? Bueno, gracias por esa pregunta. Y eso es una pregunta que yo recibo con frecuencia. La gente ya pregunta de la carta de invitación, cómo debe escribir la carta, qué es lo que tiene que decir la carta. Pero para explicar un poco más sobre la carta y también la visa turista, para aplicar para una visa turista, alguien tiene que mostrar que después de venir al país, a los Estados Unidos, con la visa turista, que va a regresar para su país. Tiene que mostrar que no tiene la intención de quedarse aquí permanentemente en los Estados Unidos. La inmigración toma en cuenta varios factores para esta aplicación. Por ejemplo, la edad de alguien, si tiene trabajo, si tiene propiedades, si tiene cuentas bancarias en su propio país. La inmigración toma en cuenta mucho. Y una parte de esto también es una carta de invitación. No es necesario tener una carta de invitación para aplicación para la visa turista, pero a veces puede ayudar. Y eso es algo difícil que yo digo a clientes. A veces una carta de invitación puede ayudar, a veces no. Depende totalmente del caso. Pero una carta de invitación es una declaración jurada, normalmente se llama un affidavit, en que una persona dice que quiere que alguien viene para visitar con ellos. Y depende del caso y la situación, que es lo que tiene que poner en la carta de invitación. Pero, por ejemplo, si usted ya tenía un primo de Ecuador que quería venir a los Estados Unidos y él quiere venir para conocer a Charlotte y para quedar para un mes, algo así, usted podría escribir una carta diciendo, me llamo Aura, yo soy ciudadano de los Estados Unidos, yo trabajo para el Progreso Hispano y mi primo quiere venir a los Estados Unidos, él va a quedar con nosotros en esta dirección y adjunto pruebas de que yo tengo esta casa y también que yo tengo fondos, dinero suficiente para pagar el gasto de mi primo cuando él viene a los Estados Unidos. No hay ninguna responsabilidad bajo la ley. Si usted firma esta carta, no es como usted tiene que pagar para todos los gastos que él tiene, que su primo tiene aquí. No tiene que, pagar para su comida y esas cosas, pero simplemente es una carta diciendo que usted ya tiene fondos suficientes, tiene una casa, tiene su relación, quiere que él viene para quedar con usted. Pero esto es algo que lo difícil de la carta de invitación es que a veces en unos casos ayuda, pero a veces no. Y siempre en la embajada de los Estados Unidos, cuando va para aplicar para una visa turista, los oficiales de la embajada ya ellos tienen mucha discreción de si o no quieren aprobar la aplicación para la visa turista. Y la carta de invitación solo es un factor. Y como yo le dije otra vez, a veces las aplicaciones para la visa turista están aprobadas sin una carta de invitación, a veces están negados
aun si alguien tiene una carta de invitación. ¿Y qué pasa si esa persona, perdón, abogado, qué pasa si esa persona no es un familiar, es un amigo? Y puede escribir igual, puede Oh. escribir igual, aun si es un amigo que, no sé, conoció por ruta de trabajo, o un amigo que conoció en su viaje o algo así. O son amigos de muchos años, por sí. ejemplo, que quizás tengan hasta fotos de Sí. cuando fueron menores de edad, pequeños, se crecieron juntos. Sí, esto puede ayudar, pero de todos modos todavía va a necesitar Claro. mostrar que este amigo ya tiene alguna razón para regresar a su país. Por ejemplo, ya tiene un buen trabajo en Ecuador, o tiene propiedad, o tiene familia, ya algo así. Pero eso es una buena pregunta. So. Gracias, abogado. Contestaremos la segunda pregunta de Francisco Santiago, que pregunta lo siguiente. Yo entré con visa, pero en 1998 tuve salida voluntaria. Y en el 99 nació mi hija, después de la salida voluntaria. Entré otra vez en 2001 y ya no he vuelto a salir. Entré con la visa B2. ¿Habrá alguna forma de legalizarme? Bueno, gracias Francisco por esta pregunta, y eso es una buena pregunta. Y primero, cuando cualquier persona ha tenido una orden de deportación, una salida voluntaria, cuando ha tenido un corte de inmigración en el pasado, yo recomiendo, y es muy importante, que hable con un abogado sobre su caso, porque las deportaciones son temas complicados. Y como yo le dije, bueno, hay que hablar con un abogado para ver si uno de ustedes es elegible. Pero asumiendo de su caso, entonces si su hija nació en 99, entonces ella ya tiene 19 años, algo así. Y bajo la ley, cuando un niña o niño que es ciudadano de los Estados Unidos cumple los 21 años, puede hacer una petición para sus papás. Entonces, en esa situación para Francisco, ella se puede hacer una petición para él. Es otra cuestión, la cuestión de si él puede arreglar la residencia bajo la ley. Y eso es algo que depende de varios factores, pero si él ya entró con la visa B2, entonces probablemente ya se puede arreglar la residencia. Algo que me preocupa del caso es la cuestión de si o no usted metió a la inmigración cuando entró con la visa B2, porque normalmente cuando alguien tiene salida voluntaria o orden de deportación, normalmente está revocada automáticamente. Para ingresar nuevamente. Sí, para ingresar nuevamente. Entonces yo no sé, pero las cosas fueron diferentes en 2001. Siempre yo digo a clientes antes del 9/11, el 11 de septiembre de 2001 y los ataques en Nueva York, las cosas fueron bien diferentes bajo la ley de inmigración. Fue mucho más fácil para entrar al país. Ahí le decían, venga nomás, venga, pase. Sí, pase adelante. sí. Perdón, Sí, y las cosas, bueno, en la frontera igual fue diferente, muy diferente. Pero eso es algo, me gustaría saber también, qué es lo que dijo él a la inmigración cuando entró al país ya en 2001. Pero posiblemente ya es elegible para la residencia, posible no. Mejor que antes de aplicar para la residencia, que hable con un buen abogado de inmigración para asegurar que es elegible. Y si usted quiere llamarnos aquí en la oficina, el número es 704-940-9128. Es 704-940-9128. Puede llamar para una consulta gratis con nosotros. Y como yo dije, la primera consulta sería gratis. Bueno. Lo más importante, la primera consulta, gratis. Después le cobran. Precio mejor posible, ¿no? Bueno, claro, para que el cliente se quede, y el servicio y el trato profesional y amigable y en su idioma que brinda el abogado Douglas. Andrea Anzules pregunta lo siguiente. He sido víctima 2 veces y mi pareja está en probatoria por 24 meses y en clases de psicología. Tengo 6 hijos nacidos aquí y ya llevo 14 años en este país, al cual entré de forma ilegal. ¿Podría haber alguna ruta de papeles para mí? Bueno, gracias Andrea por esta pregunta. Y eso es una buena pregunta. Y solo para entender, ella está diciendo que fue víctima de violencia doméstica, ¿correcto? Sí, 2 veces. Ok. Lo siento Andrea que esto pasó. Eso es algo horrible, y es difícil para ver cuando esto pasa. Pero posiblemente lo bueno de la ley de inmigración es que posiblemente algo bueno puede salir de algo malo.
Hay dos posibilidades y claro, depende de dónde vive y varias cosas, vale la pena hablar con un abogado sobre su caso para ver si usted es elegible para algún beneficio bajo la ley de inmigración para víctimas de violencia doméstica. Uno sería algo que puede arreglar la residencia a alguien. Si no sé cuál es el estatus de su pareja, pero es pareja, no es esposo, lo siento. Sí, es pareja. Ok, entonces si no están casados legalmente, solo sería una opción. Y esta opción sería lo que se llama la visa U. Si están casados legalmente ya se puede aplicar para otro beneficio diferente, que es una ruta directa a la residencia, que se llama Violence Against Women Act, se llama VAWA. Pero si no, entonces una posibilidad sería, si él no tiene estatus legal bueno, si él no tiene residencia ni tampoco es ciudadano, y si él ya, ustedes no están casados legalmente, entonces otra opción ya sería algo que se llama la visa U. La visa U es para gente que son víctimas de crímenes y que ayudan a la policía, un fiscal o un juez en la investigación del crimen. Para calificar para la visa U, el primer paso es que tiene que conseguir una certificación que dice que usted fue víctima de un crimen, y es un crimen ya que califica para la visa U. La violencia doméstica es uno de los crímenes que califica para la visa U. Hay casi 40 crímenes, robo con arma a veces puede calificar, extorsión, asalto, felonía, secuestro, hay una lista larga. Pero el primer paso es que tiene que conseguir una certificación de la policía, del fiscal o de un juez, otro oficial de la ley que dice que usted fue víctima de un crimen y que usted ayudó en la investigación del crimen. Y si un oficial ya firma esa certificación, entonces usted puede aplicar para algo que se llama la visa U. Lo bueno es que ya se puede arreglar la visa U y después de la residencia, aún si ya entra al país sin papeles, indocumentada. Lo malo es que para recibir la visa U es un proceso ya bien largo en este momento porque hay mucha gente que está aplicando, pero esto es algo, si usted reportó el crimen a la policía o al fiscal, o si usted fue a la corte para testificar contra su esposo y porque él ya tiene la probatoria, me imagino que lo reportó a la policía o al fiscal, usted ya puede pedir la certificación y si los oficiales ya firman la certificación, puede aplicar para la visa U. Pero bueno, claro, Andrea, vale la pena hablar con un abogado de inmigración que tiene experiencia en estas cosas. No sé dónde vive usted, pero vale la pena hablar con uno para ver si o no usted ya puede calificar para la visa U, si es buena idea aplicar, cuáles son las probabilidades de aprobación, todo esto. Pero bueno, lo siento otra vez, señora Andrea, por lo que pasó, pero espero que ya algo bueno sale de esto. También en este caso, como no sabemos las edades de los hijos, si claro. Son 6 hijos que tiene, quizás sí. Cuando sus hijos sean mayores de edad, ¿no? Sí, y eso es algo, depende de cómo entró ella y su Entró historia y todo ilegal, esto. claro. Sí. Pero si alguien ha hecho una petición para ella en el pasado, bajo la 245I, o si ella puede aplicar para un parole, algo así, posiblemente ya puede aplicar para la residencia aquí dentro del país. Pero bueno, eso es una buena pregunta. Gracias, Andrea. Gracias, abogado. Martina Saldívar pregunta lo siguiente. Mi caso, no sé si tendrá esperanza. Mi hijo y yo somos residentes hace más de 3 años y quisiéramos visas de paseo para mi mamá y 3 sobrinitas que han quedado a nuestra responsabilidad porque mi hermana las abandonó y están en El Salvador al cuidado de mi mami. Somos su única ayuda. Las dejé en mi casa de El Salvador. ¿Cómo podríamos ayudarlas a conseguir esa visa de turista? Bueno, gracias Martina por esta pregunta. Y eso, bueno, toca un poquito al tema anterior que estamos ya hablando anteriormente. El primerito, creo, ¿no? Sí, fue la cuestión de la visa turista. Y eso es algo, usted ya se puede escribir una carta de invitación. ¿Como residente lo puede hacer también? Sí, igual. Como residente. Puede escribir una carta de invitación. Igual es la pregunta de si o no la inmigración todavía va a creer que usted va a regresar para su país. Pero eso es algo para las 3 sobrinas. Y la mamá. Sí, y la mamá también. Vale la pena aplicar para una visa turista. El costo es como $200 y algo. Que yo sé que, bueno, para 4 personas ya es mucho dinero. Estamos hablando de casi $1,000. Pero algo... ¿Para El Salvador? $200 más o menos. Creo que como 205 algo así. Puede ser diferente para cada país, tengo que chequear. Pero
estamos hablando de entre como $800 y $1,000 para los 4 en total. Claro. Pero la otra cosa, y eso es algo que vale la pena investigar si las sobrinas ya entran al país, es que vale la pena de investigar a lo menos algo que se llama la visa juvenil. La visa juvenil es para alguien que ha sido abandonado por uno de sus papás, uno de los dos, y que no se puede regresar a su país, y no sería en el interés mejor de los niños para regresar para su país. Eso es algo que si quiere aplicar para la visa juvenil, para las sobrinas, primero hay que tener una orden de custodia de la corte familiar diciendo que ellos fueron abandonados por uno o dos de sus papás y que ellos no pueden regresar para su país. Y si un juez se afirma esta orden de custodia, entonces usted después puede aplicar para una petición para la visa juvenil para ellas, y después en el futuro ya es una ruta directa a la residencia. Los sobrinos deben tener menos de 18 años cuando consigue ya la orden de custodia, pero eso es algo, si ellos vienen al país y usted decide que quiere que ellos queden aquí con usted, vale la pena hablar con un buen abogado de inmigración para ver si ellos pueden calificar para la visa juvenil, y depende de dónde está usted, de dónde está ubicado. A veces hay organizaciones sin fines de lucro que pueden tomar estos tipos de casos, porque para luchar la custodia para 3 niñas, aplicar para la custodia para 3 niñas, aplicar para la residencia para las 3 niñas, ya estamos hablando de mucho trabajo y mucho dinero. Entonces, vale la pena hablar con un abogado de inmigración o también un abogado que trabaja posiblemente para una organización sin fines de lucro para ver si pueden ayudar a usted con esto. A veces sí, a veces no, depende de dónde está ubicado. Pero bueno, gracias Martina para esta pregunta, y buena suerte con las aplicaciones para la visa turista. Espero que ya están aprobados, y después de que ellos vienen al país ya habla con un abogado sobre la visa juvenil para ver si uno pueden calificar y si uno es buena idea. Abogado, perdón, pero o sea, de todas formas la visa juvenil, para poder aplicar a esa visa para estos casos cuando los ha abandonado uno de los padres a sus hijos, tiene que estar la persona ya aquí adentro en Estados Unidos. Correcto. Con una visa de turista, por ejemplo. Correcto. Nosotros ya muchas veces aplicamos para la visa juvenil para alguien que entró al país indocumentado y posiblemente ya tiene corte de inmigración. O sea, la visa juvenil no funciona que la persona esté allá y se le haga el trámite aquí. Correcto. No funciona así. Tiene que estar aquí la persona. Correcto. Perfecto. Sí. Gracias. De nada. Vamos a contestar la pregunta de Miriam Consuegra, que dice lo siguiente. Buen día, abogado. Bueno, buenas tardes. Quiero saber si una persona con TPS puede viajar a El Salvador. Bendiciones, abogado. Bueno, gracias Miriam por esta pregunta, y me imagino que ya toda la gente que tiene TPS de El Salvador ya saben, pero en caso de que no saben, el presidente hizo el anuncio hace unos meses que va a terminar el TPS para la gente de El Salvador. Han tenido el TPS, bueno, para muchos años, desde como 99, algo así, tengo que ver la fecha exacta, pero es triste porque ya hay mucha gente aquí en el país que son buena gente, que tienen hijos acá, que llevan años de pagar taxes, años de trabajar, que tienen negocios, tienen casas, que no tienen récord criminal, puede tener una convicción y tener TPS, pero no dos, y tiene que ser una convicción no muy grave. Pero tienen casas, tienen negocios. Yo hablé con alguien recientemente que tiene 14 propiedades aquí en Charlotte. Wow. 14 propiedades. Y él es El Salvador, tiene el TPS y está allá. Pensando en vender sus propiedades, me imagino. Sí, está pensando en qué es lo que debe hacer, y claro, como cualquier inversionista, no quiere vender sus propiedades porque va a ganar algún dinero, pero siempre en la propiedad quiere tener la casa o las propiedades para mucho tiempo, para que pueda ganar un dinero mejor. Pero desafortunadamente él está pensando en, qué es lo que yo debo hacer, cuáles son las posibilidades, y desafortunadamente si es inversionista, si ha invertido miles de dólares en la economía de los Estados Unidos, a veces todavía no se puede, a veces beneficiar. No puede beneficiar. Pero hay visas de inversionista, ¿no es así? Sí, hay visas de inversionista, pero un problema con la visa de inversionista es que si alguien ha estado aquí indocumentado, o esto también, pero si alguien ha estado aquí indocumentado,
muchas veces la inmigración no va a aprobar la aplicación para la visa inversionista, porque para la visa inversionista, igual a la visa turista, tiene que mostrar que va a regresar a su país cuando termine la visa. El problema es que si vino una vez sin papeles, la inmigración no va a creer que va a regresar para su país cuando termine la visa. Pero para alguien que nunca ha estado aquí indocumentado o para alguien que nunca ha venido a los Estados Unidos, la visa inversionista puede ser buena posibilidad, depende de qué país es la persona. Pero nosotros ya, por ejemplo, hemos trabajado en aplicación para la visa de inversionista para gente de Canadá, de México, de España, Inglaterra, de otros países. Pero como se dijo también, el dinero es una cuestión, porque normalmente tienen que invertir, no hay un número específico, pero para invertir para la visa, es la visa E2, es la visa inversionista, normalmente tienen que invertir como $50,000, y eso debe ser cash. Yo pensé que era $500,000, ¿no? Y hay otro que es diferente. Hay otro, esto solo es para una visa temporal que puede renovar ya cada 2 años. Eso es diferente de la residencia, y eso es la visa, o bueno, se llama EB5, EB5, y eso es para alguien que tiene que invertir a lo menos la mitad de $1,000,000, a veces $1,000,000, hay que crear ya 10 trabajos, varios tienen que cumplir con muchos requisitos bajo la ley. Pero para contestar la pregunta de Miriam, y lo siento que hablamos ya de esas otras cosas, pero para contestar su pregunta, sí, la ley todavía permite que la gente de El Salvador que tiene el TPS, que apliquen ya para un permiso para viajar fuera del país. Para esos permisos está durando como 3 a 6 meses más o menos, y por eso si alguien, el TPS para El Salvador va a terminar en septiembre de 2019, y si quiere viajar fuera del país antes de esa fecha, mejor que aplique ya para un permiso para viajar ahorita. Y esto es algo ya claro antes de viajar fuera del país. Si tiene historia criminal o historia de orden de deportación o algo así, antes de viajar fuera del país vale la pena hablar con abogados sobre su caso para asegurar que no va a tener mucho riesgo con salir y regresar al país legalmente, porque siempre, si alguien tiene un permiso, siempre hay un riesgo de que la inmigración puede intentar negar su entrada a los Estados Unidos, y bueno, va a quedar ya sin TPS y sin nada para los últimos 15 meses. Gracias, Miriam, por su pregunta, y bueno, espero que ya puede aplicar y viajar con este permiso. Carmencita Enríquez pregunta lo siguiente: abogado, mi hermana está aplicando por esposo residente. Ella metió la aplicación en el 2014 y fue aprobada. Y en el 2018 metió el reajuste, ya fue a huellas. ¿Cuánto tiempo después debe esperar para la entrevista? Está aplicando por esposo residente. Ella está diciendo que aplicó para él para la residencia en 2014 y fue aprobada. Ok. Y en el 2018 metió el reajuste. Ok. Me imagino que lo que pasó, lo siento, no entendí bien la pregunta, pero me imagino que en esa situación lo que pasó es que ella aplicó para la residencia para su esposo la primera vez, y él ya recibió la residencia, pero solo recibió la residencia para 2 años, la residencia condicional, porque bajo la ley, si alguien está casado con una ciudadana de los Estados Unidos, aun si ellos están casados para menos de 2 años, cuando el esposo ya recibe la residencia, solo recibe la residencia para 2 años. Entonces me imagino que recibió la residencia en como 2016, algo así, fue aprobada, y que en 2018 metió la aplicación para remover las condiciones de la residencia para la residencia de 10 años, es lo para que está aplicando. Si fue a la cita para las huellas, normalmente después de mandar la aplicación a la migración hay como 2 pasos, a veces 3. Después de mandar la aplicación para remover las condiciones, el primer paso es que la migración va a mandar la notificación de recibo. Normalmente la migración lo mandan como una semana, o bueno, 1 o 2 semanas, a veces hasta 4. El segundo paso sería que en como 4 o 8 semanas va a tener una cita para las huellas normalmente. Entonces ya tuvo la cita para las huellas. Ahora, ¿cuánto tiempo debe esperar para su entrevista? Si aplicó para remover las condiciones de la residencia,
a veces la inmigración puede aprobar esta aplicación ya sin entrevista. Pero si va a tener una entrevista, este proceso está muy atrasado en este momento y me imagino que va a tener su entrevista en como 8 a 12 meses, si es posible hasta un año. Este proceso está bien atrasado, pero bueno, no estoy 100% seguro de todo de su caso. Entonces, si tienen preguntas como así, Carmencita, mejor que me llama o hable con un abogado de inmigración sobre su caso para ver cómo serían los próximos pasos para que ya tenga su entrevista. Gracias, abogado. Melina Rivera está en vivo y dice: hola, yo apliqué para la visa U desde 2015 y no he tenido ninguna respuesta. ¿En qué año está inmigración? Bueno, gracias, Melin. Eso es una buena pregunta y algo yo estaba explicando un poquito de esto antes, pero la inmigración, la última vez que yo vi estaba en como septiembre o octubre de 2014. Tengo que chequear las fechas exactas De para la visa. 2014. Correcto. Tengo que chequear las fechas exactas, pero ahora para recibir solo un permiso de trabajo bajo la visa U, estamos viendo un tiempo de como 3, 4 años, algo así. Y es un proceso ya bien largo, pero un proceso que para mucha gente ya vale la pena porque es su única opción. Pero gracias por esta pregunta y no sé si un notario ayuda a usted, un abogado o quién ayudó a usted para preparar su aplicación para la visa U, pero vale la pena hablar con ellos para ver cómo está su caso, cuál es la fecha que la inmigración recibió su aplicación para la visa U y para cuándo piensa que va a tener una decisión de la inmigración. Buena suerte. Gracias, abogado. Tengo otra pregunta que no han puesto el nombre, que dice lo siguiente: mi esposo está fuera del país, pero no fue deportado. Ya fue a su cita y le pidieron el perdón. ¿Cómo le puedo hacer para que le den un perdón rápido? Porque tenemos un hijo muy enfermo y ya ha tenido diferentes operaciones. Bueno, gracias por esa pregunta y espero que ya mejora su niño, su hijo. Me imagino que eso es difícil como papá, tener un hijo muy enfermo. Pero bueno, estoy asumiendo que su esposo necesita un perdón porque había estado aquí ya indocumentado, sin papeles. Bajo la ley, si alguien está aquí para más de un año sin papeles, indocumentado y sale del país, tiene un castigo de 10 años ya para regresar a los Estados Unidos. Gracias a Dios, bajo la ley hay un perdón. Si alguien está casado con un ciudadano de los Estados Unidos, o si alguien tiene padres que son ciudadanos o residentes, o si alguien está casado con un ciudadano o residente, lo siento, entonces puede aplicar para un perdón. Para ganar el perdón, tiene que mostrar que la persona que es ciudadano o residente de los Estados Unidos va a sufrir lo que se llama dificultad extrema si la ciudadano o residente tuvo que salir de los Estados Unidos o si tuvo que quedar en los Estados Unidos 10 años sin la persona que está fuera del país. En este caso, posiblemente hay posibilidades de apurar el perdón porque hay una forma para explicar a la inmigración cómo tienes una situación como por ejemplo médico o algo así y puede pedir que la inmigración apruebe la aplicación para el perdón lo más pronto posible. Pero bueno, vale la pena que un abogado revise su caso para asegurar que es elegible para un perdón. A veces alguien es elegible para un perdón o a veces no, depende del caso. Y para preguntar también cuánto tiempo va a durar para recibir el perdón, cuánto sería el costo, cuáles son las probabilidades de ganar el caso. Lo siento otra vez por la condición de su hijo, espero que ya mejora, pero vale la pena hablar con un buen abogado de inmigración para ver cómo está su caso y si o no su esposo puede arreglar un perdón. Buena suerte. Gracias, abogado. Una última cosa antes de terminar el programa el día de hoy. Me gustaría que, por favor, ¿ya se abrió el periodo de reinscripción del TPS para los hondureños? Sí. ¿Cómo? ¿Qué les puede decir usted a los hondureños que nos están viendo? Y ahora ya, ¿El nuevo? sí, ahora puede aplicar de nuevo. Tengo que ver las fechas exactas. No he visto, yo vi la información ayer, pero todavía no he tenido la oportunidad para revisarlo bien. Creo que pueden meter las aplicaciones para renovar el TPS para los hondureños, pero tengo que ver las fechas para estar seguro. Si deja hasta la próxima semana, yo lo reviso bien para dejar saber todos los hondureños. Pero claro, vale la pena hacer, como siempre, vale la pena aplicar para renovar el TPS lo más pronto posible. Porque inclusive, a ellos creo que el TPS les dura hasta los primeros días
De 2020, sí. 2020, ¿no? Sí, correcto. Sí, para los hondureños ya el TPS va a terminar el enero de 2020. So, sí. Sí, el 5 de enero, sí es la fecha. So, es igual, lo de terminar el TPS para Honduras es triste para ver como los de El Salvador que están terminando los permisos para trabajar, los permisos para quedar aquí legalmente para gente que ha estado aquí para, bueno, tantos años, a veces 20, 30 años, mucho tiempo. Y espero que ya vemos en el Congreso una solución, bueno, una residencia condicional, yo no sé, un estatus temporal, yo no sé qué es lo que vamos a ver y no sé cuál es la solución, pero espero que para esta gente que tiene tantos años aquí en el país, que ellos ya pueden, de una forma u otra, pueden quedarse aquí. Vamos a tener que ver. Lamentablemente, aún los políticos del Congreso no se ponen de acuerdo sobre esa situación, ¿no? Sí. Que afecta a tantas familias, separación de tantas familias. Sí, sí. Y tanta gente que están pagando impuestos. Bueno, vamos a tener que ver. Así es. Bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy. Gracias al abogado por estar aquí respondiendo a sus preguntas y ustedes por seguirnos a través de nuestras redes sociales. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes y gracias como siempre al Progreso Hispano y Red Visión por brindar ese servicio tan importante a la comunidad. Y no estaré aquí la próxima semana, pero hasta la semana después estaré en una conferencia de abogados. En 2 semanas, entonces nos vemos. Bueno, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.